buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les voy a lanzar una pregunta, ¿cómo llegar a los 100 años? Hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar con Airán Fernández, él es fisioterapeuta, además de, divulgador, entre otras cosas, de teorías que han sido más revolucionarias, incluso a veces aquí no se han valorado mucho, pero bueno, tipo paleotraining. Y bueno, él tiene, una serie de teorías, él pues siempre, tiene una página web y ha volcado una serie de cosas que nos ha llamado la atención y hemos decidido hablar con Airán Fernández de todo esto. Airán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Airán, pues vamos directamente a los 100 años. El otro día, ahora que estábamos hablando, no te lo había dicho, estuvo aquí Machín, no sé si sabes quién es. Claro. Bueno, y Machín, la verdad que el hombre con 104 creo que estaba bien y la verdad que la entrevista fue entrañable. Preciosa. Preciosa, la verdad que sí. La vi. Pues venga, vamos allá. Los 100 años. Para empezar, vamos a situarnos un poco, porque yo estaba hablando contigo y tú me has dicho una serie de cosas que hay que puntualizar y demás. Esperanza de vida. No sé si ese es un término correcto cuando se habla de, ¿no? Porque claro, tú ya dices como una especie de, ¿no?, de edad potencial de muerte, que es la que se tiene cifrada. Di las diferencias y en cuáles están cifradas ahora y por qué o cómo se puede llegar a los 100 años. Cuando normalmente se habla de la esperanza de vida en una población, lo que se hace es la media aritmética de las personas vivas, ¿no? Entonces, si tú tienes, tú coges a todas las personas vivas y coges la edad que están vivos y esa es la media, esa es la esperanza de vida. Pero esa realmente no es la esperanza de vida, entendida como tal, que es lo que nosotros queremos saber. La esperanza de vida es, insisto, esa es media aritmética, pero realmente el dato interesante es tu edad potencial de muerte. Es decir, si tú no mueres en el camino, ¿cuánto podrías haber vivido, ¿no? Entonces, el ser humano tiene una edad potencial de muerte muchísimo mayor que la esperanza de vida actual, ¿no? Claro. Y esos dos términos se han confundido mucho y se han usado muy mal, ¿no? Se decía, no, es que la esperanza de vida ha aumentado. Sí, la esperanza de vida ha aumentado, sobre todo con dos momentos claves en la historia que son recientes, los últimos 2 siglos. La higiene y la penicilina. Son los dos. Sí, o sea, el salto, ¿no? El salto que se produce de los 30 años a los 80 años que tenemos ahora, básicamente, se produce por 2 cambios. Por el cambio entre la higiene, que aparece la higiene en las ciudades, y aparece la penicilina. Esos son los 2 cambios que hacen plas, plas. Y sitúan la esperanza de vida, que es la edad media de vida de la población, duplican la que había en ese momento, ¿no? Pero el otro término que es realmente el interesante es tu edad potencial de muerte. ¿Cuánto estás tú diseñado para vivir? ¿Cuánto está diseñado para vivir el ser humano? Muchísimo más de 70, 80 años. Claro, aquí lo que ya lo has dejado ver, ¿no? Un poco esos hábitos o esas cosas que, un poco, pues, que es lo que no nos permite llegar a esa edad. Hay un término que también has utilizado que va a ser clave en la entrevista, zonas azules. ¿Qué son las zonas azules? Mira, las zonas azules las habla por primera vez National Geographic en el 2005 y son una serie de zonas en el mundo donde la presencia de personas de más de 100 años es 10 veces superior a la media mundial, ¿no? Entonces, hay 5 zonas. Está la isla de Cerdeña en Italia, está la isla de Okinawa en Japón, está una zona Loma Linda, una zona de California, una meseta que no recuerdo el nombre, Icaria, una isla de Grecia, Icaria, y una zona de Costa Rica. Son las 5 zonas donde la densidad de personas de más de 100 años es 10 veces superior a la media mundial. Entonces, esas zonas las han estudiado. En el 2008 hay un libro muy conocido que se llama Blue Zones, de Dan Butler, que estudia claramente cuáles son los componentes comunes. ¿Cuáles son los componentes comunes? Los componentes comunes son 5. Hay muchos, pero 5 son los comunes. Es decir, la zona de Grecia tiene unos, la zona de Okinawa tiene otros, pero hay 5 que son comunes a todas las zonas azules, ¿no? Pues una es la ingesta de plantas salvajes, alta ingesta de plantas salvajes, alta ingesta también de legumbres. Eso sí, para que la gente que no lo entienda, ¿qué significa de plantas salvajes? Una planta salvaje no es comerte una lechuga, evidentemente. Una planta salvaje es comer plantas que no han sido cultivadas de forma estandarizada por el hombre, sino plantas salvajes que tienen cierta carga tóxica. Eso es importante que nos quedemos con ese, con ese término. Cierta carga tóxica, es decir, si esa planta salvaje tú te comieras 2 kilos, ¿no? Tienes un problema, probablemente de salud, probablemente lo pasarías mal. Es como, por ejemplo, la planta, para hacernos una idea a nivel práctico, conoces la planta, el kale, ¿no? Que le dicen como esa lechuga muy rizada, muy verde, que es tan común, por ejemplo, tú que has estado mucho por ahí en Inglaterra, el kale, es una planta salvaje, no es una lechuga, es una planta salvaje. Si tú te comes 2 kilos de kale, probablemente tengas una indigestión, pero si tú comes pequeñas dosis, esa cantidad de pequeñas toxinas, microtoxinas que tienen esas plantas salvajes, tiene un efecto positivo, ¿no? Idem con las legumbres, que las legumbres en grandes cantidades, todos sabemos los efectos que pueden tener molestos y nocivos para la salud, pero en pequeñas cantidades tienen ese efecto como protector de tu edad, ¿no? Ausencia de tabaco,
actividad física de bajo grado constante, eso quiere decir que esas personas no van al gimnasio, no hacen grandes esfuerzos físicos en un momento concreto del día, sino lo que son es activos durante todo el día, son activos en su vida cotidiana. Sí, su profesión también Su profesión, su día a día, sus hábitos, su forma de ocio, su forma de vivir es activa. Y un término para mí, que es el quinto, quizás a lo mejor de los más importantes y relacionado con muchas tendencias que hay hoy en día que le dan mucha importancia, es el mantenimiento del rol familiar, del rol tribal, del contacto entre las personas, el ser alguien, el no sentirse solo y el seguir siendo importante toda tu vida, teniendo un rol, una opinión e incluso una jerarquía dentro de tu... Sí, no arrinconar a los abuelos, ¿no? No arrinconar a los abuelos, sería como el término práctico llevado a la canción. Esos cinco aspectos son comunes en las 5 zonas azules. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en cierta forma nos están diciendo que esos 5 hábitos proyectan para una vida de muchísima más duración y con mayor porcentaje de vida sana, porque esa es otra también que también interfiere en esos términos que estábamos hablando antes. La esperanza de vida en España, ahora mismo no sé cuál es, creo que vamos a poner 80 años, la mujer un poco más, pero ¿cuántos años de esas 80 años estás sano? Entonces, a día de hoy, eso es otro término también que habría que tener en cuenta. Vale, tú vives 80 años, pero ¿cuántos dejaste de ser sano? ¿A los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80? ¿O llegaste sano hasta los 80 y los 80 dijiste adiós? ¿No? Claro. Eso es importante. No, porque además cada uno de estos factores o características elimina una serie de causas de muerte. Por ejemplo, antes lo hablábamos, eso, por ejemplo, lo que estás diciendo tú de los mayores, ¿no? También la integración social, ¿no? El hecho de que luego hablamos de unos altos índices, muchas veces no se habla, pero los altos índices de suicidio, que es una de las causas de muerte. En España se suicidan 10 personas al día, básicamente, ¿no? Entonces haces la cuenta, es casi uno cada 2 horas, 3.000 y pico suicidas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un gran componente de sentimiento de soledad hoy en día, ¿no? Y ahí no estás metiendo, Andrés, todas las personas que no llegan al suicidio, pero que sí llegan a cualquier tipo de adicción para solventar esa sensación de soledad. Entonces, es clave el mantenimiento del soporte social, familiar, el contacto físico con las personas, el que nos sentamos cercanos con nuestro entorno, ¿no? Como tú decías, saludar al del pan, al cartero, al de todos los días y sentirnos en un grupo que nos recuerda, que le importamos, sentirnos importantes, sentir que tenemos un rol, insisto, un rol dentro de tu entorno. Si del momento en el que pierdas el rol, probablemente pierdas años de vida, ¿eh? La verdad que sí, ¿no? No, porque también de las otras cuestiones, por ejemplo, claro, evidentemente una es no fumar, has dicho otra, ¿no? Es otra de las grandes, ¿no? Todo el tema hay 7 millones de personas al año mueren por causas del tabaco, mueren, ¿eh? No estamos hablando de la morbilidad, o sea, de la cantidad de patologías relacionadas con el tabaco que no llegan a morir, ¿no? O que no se determina que sea la muerte por tabaco, sino por otras condicionantes que tiene el tabaco, ¿no? De los cuales a mí siempre me gusta recalcarlo, hay 600.000 personas que mueren al año no fumadores, como fumadores pasivos. Sí. Aquí siempre meto ahí el paréntesis del tabaco, es una cosa que realmente me molesta, ¿no? Pero hay 3 millones de personas que mueren por el consumo de alcohol al año, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces... ¿Ahí no decía nada del alcohol? No, dentro de las comunes no, pero en muchos de los 5 sitios sí hay moderado consumo de alcohol. El 100%, o vamos a decir 99%, siempre queda mejor, el 99% del consumo de alcohol moderado que hay en algunas de esas blue zones es vino. Es el vino. Si hay consumo de alcohol, es vino, ¿vale? Pero es moderado, ¿eh? Es muy moderado. No es una cosa... Sí, una práctica social. No es una práctica social, ¿no? Es una cosa moderada que se ingiere de vez en cuando, ¿no? Hay otro factor también determinante que es la fe, el tener cierta fe, el no perder la fe. Eso en algunas de las zonas está. ¿Tema teocrático así? Sí, o tema teológico? Incluso teológico religioso, Sí. ¿sabes? Cierta fe que alivia en cierta forma. Yo creo que tiene que ver más que nada con el no padecer estrés innecesario. O sea, si tú tienes la fe, al final está relacionada con cierto alivio ante determinados avatares de la vida, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver, ¿no? Yo no lo sé enganchar muy bien, pero creo que tiene que ver por ahí. Y luego hay otros factores que están comunes, que son el estrés, los niveles de estrés moderados, y sobre todo que cuando haya estrés hay un estrés lógico, no un estrés ilógico. Es decir, tú no puedes tener que tu cuerpo reaccione ante una sensación de estrés biológico, es decir, que realmente tu cuerpo sienta que estás en una situación de vida o muerte, pero que el estresor sea
que se te ha roto la pantalla del móvil, ¿no? Eso genera una incoherencia. De todas maneras, también en este estudio, estas 5 zonas azules tienen distintas características poblacionales. Por ejemplo, sí. Okinawa, no sé, pero en Japón en Okinawa habrá millones de personas o mucha gente. Sí. Y me refiero que tú dices, otra es una ladera de no sé dónde o de Costa Rica. No, son poblaciones grandes, no son poblaciones pequeñas. Ya, la de Okinawa sí, o sea, por eso digo que tiene que haber ahí esos componentes que se juntan, porque también hay estrés, tiene que haber, ¿no?, componente de vida estresante tal, pero que luego al unirse todo pues da esas condiciones, digo yo. Sí, también hay otros componentes como puede ser el aire puro, la baja ingesta de alimentos procesados. Eso se determina por dólar, es decir, tú al final cuando tú quieres determinar el nivel de ingesta procesada de una población, dices, bueno, pues esta población gasta $10 al año o $20 al año o $5.000 al año, hablando de dólares, de ingesta procesada, ¿no? Y normalmente estas poblaciones están alrededor de $1 o $2 al año en ingesta procesada. Entonces también es un determinante, está claro, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con eso, Andrés. Yo me quedo con que hay una relación directa entre vivir más tiempo y el contacto familiar, la actividad física, la ausencia de tabaco, y la ingesta de plantas salvajes y legumbres. Yo me quedo con eso. La verdad que sí. Vamos a consejos, porque te voy a decir algunos y luego todos los que tú quieras decir, pero así voy yo preguntándote algo y así la gente parece que cree que yo sé algo, que sé muy poco. El ayuno. Antes contabas algo y me parecía una teoría interesante. Ayunar es bueno, incluso me decías antes, 16 horas al día, buenísimo. Sí, ahí tendremos que definir un término que es importante, que es tu edad cronológica, ¿no? Nosotros tenemos una edad biológica y una edad cronológica. Tu edad cronológica son los años que tú tienes y luego se puede medir tu edad biológica, ¿no? O sea, es que hay muchas veces que te pesas en una báscula estas de farmacia, ¿no? Y te dice, tu edad biológica son 32 años y tengo 42, ¡ay, qué bien!, ¿no? Eso simplemente es una media que se hace de lo que pesa y lo que deberías de pesar. Unas tablas que tienen más errores que las escopetas de feria. Sí, que está un poco anticuado. Eso no tiene nada de sentido. A día de hoy, la ciencia te permite medir tu edad biológica y tu edad cronológica, ¿vale? Entonces, la edad biológica que tienes se mide por la longitud de los extremos de tu ADN. Se llaman telómeros y tú puedes medir los extremos de tu ADN. Es como las colas, que no son material codificable, no codifican para nada, pero la longitud de los telómeros indica tu edad biológica, ¿no? Entonces, tú puedes acortar con tus hábitos, puedes acelerar el acortamiento de esos telómeros o puedes alargarlo y regenerarlo. Se regenera a través de tu producción propia de células madre, que es también un término bastante conocido. Entonces, ¿cómo puedes reproducir de una forma más intensa tus células madre? Bueno, puedes acudir a la biotecnología más avanzada, que es coger y infiltrarte células madre, sacarte tu propio, por ejemplo, médula ósea o tejido graso y centrifugarlo, son procesos muy caros, e infiltrarte células madre en tus articulaciones, en tu espalda, en el pelo, en la piel, y puedes regenerar tu ADN de esa forma. Pero claro, ese acceso son protocolos muy parafernarios y costosísimos. A efectos de hábitos más del día a día, existe una relación contrastada y probada entre determinados hábitos como que parecen muy extraños a día de hoy, pero que han formado parte de nuestra historia de forma totalmente irrefutable. Como puede ser, por ejemplo, los cambios de temperatura, los contrastes de temperatura y el ayuno. Para mí son las dos estrategias más fáciles, gratuitas. Es más, además ahorras un poco porque no tienes que gastarte 5 euros en los desayunos todos los días, ¿no? Porque vale, por partes. El ayuno sería eliminar una de las comidas para ti, el desayuno. El ayuno indica que tenemos que pasar un tiempo del día sin ingerir nada de calorías. Eso lo que hace es estimula que el cuerpo tenga ahí, que se autoconsuma, ¿vale? Que genere. Eso está relacionado con varios términos, como puede ser la autofagia, que es comerte a ti mismo, estimular el consumo de grasas, que también es una forma de comerte a ti mismo, y también con un término que me gusta mucho, se llama la apoptosis. La apoptosis, dicho en saber popular, es la muerte celular programada. Es decir, tus células tienen una muerte celular que está programada. Cualquier célula de tu cuerpo tiene una muerte que está programada. Va a morir tal día, ¿no? O va a durar tanto tiempo, ¿no? Eso está programado. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nuestros hábitos determinan que esa muerte no ocurra, se posponga. Y eso tiene mucha relación hoy día con el cáncer, ¿vale? Entonces, el hecho de ayunar sensibiliza tu muerte celular programada y sensibiliza también tu producción de células madres. Es decir, ayunar a día de hoy puede estar relacionado con tu regeneración de tejido neuronal, con tu protección contra el cáncer, con tu sensibilización de tu sistema inmune
y, por supuesto, es conocido con tu autofagia o tu autocontrol de tu peso corporal, tan Sí, problemático hoy en día. Si lo quieres llevar a un campo más Pero más luego práctico. te dicen que no puede, de las ingestas no puede faltar el desayuno, es la más importante. Bueno, ese es uno de los, para mí, uno de los 3 grandes mitos relacionados con la nutrición históricos y que ya por fin se están cayendo. El desayuno es la comida más importante del día. Eso, evidentemente, fue algo buscado y por Kellogg's. Exacto, por muchas personas que les interesaba que el desayuno fuera la comida más importante del día, pero si te lo pensamos un poco, la comida después de dormir no puede ser la comida más importante del día, porque además, de hecho, el breakfast o el ayuno, lo que se llama es lo que define es romper el ayuno, es decir, el desayuno rompe el ayuno, por eso se llama breakfast, ¿no? Porque rompe el ayuno, ¿no? Entonces, el ayuno es una cosa totalmente biológica y lo que, llevado a la parte práctica, que es lo que realmente interesa más a la gente que está escuchando, es, vale, ¿y qué tengo que hacer para estimular mis células madre? ¿Qué tengo que hacer para vivir 100 años? ¿Qué tengo que hacer para alargar mis telómeros? Todos los términos que hemos dicho. ¿Qué significa ayunar a nivel práctico? A nivel práctico, la clave está en llegar a las 16 horas de ayuno. La clave, entre las 12 y las 16. Con 12 ya empezamos a tener beneficios en tu producción, en la estimulación de tu producción de células madre. Pero cuando llegas a las 16 se produce un cambio importante. Ahí ya empiezas a tener cambios importantes y realmente beneficios importantes en todo esto que hemos hablado. Entonces, 16 horas tampoco es tanto, a mucha gente le parecerá una locura, pero si tú lo piensas, si tú cenas a las 8 de la tarde, por ejemplo, a las 8 de la mañana ya llevarías 12 horas, y ya llevas 12 horas de ayuno, ya hay cierto beneficio. Si tú simplemente alargas el desayuno y en lugar de hacerlo a las 8 de la mañana, lo haces a las 12 o ya directamente haces un almuerzo temprano, tipo 12, 1 del mediodía, ya tienes 16, 17 horas de ayuno. Ahí estás haciendo un montón le estás haciendo un gran favor a tu cuerpo. Está provocando toda esa serie de adaptaciones que tienen que ver con la regeneración de tejido neuronal, con la regeneración de tejido muscular, con la regeneración de tus telómeros, con la sensibilización de tu sistema inmune, con la mejora de las funciones cognitivas, como puede ser la memoria, la elocuencia, incluso tus capacidades de cálculo, de álgebra. Está totalmente demostrado que la función cognitiva cerebral mejora con el ayuno. Entonces, ¿y la sensación de hambre? En plata, hablando, es decir, la gente dice, yo no puedo llegar hasta las 12 sin... Eso es, a día de hoy se llama hambre química. Es decir, la sensación de hambre que las poblaciones desarrolladas sufren no es un hambre real, es un hambre química, es un hambre provocada por las subidas constantes y bajadas de la glucosa en sangre, que eso es otro gran término que habría que explicar, ¿no? Lo que es la variabilidad glicémica de tu sangre, ¿no? El ayuno lo que te lleva es a una especie de estabilidad en tu concentración de glucosa en sangre, porque el cuerpo humano sabe perfectamente lo que tiene que hacer cuando nota que tu glucosa baja, que es automáticamente empezar a generar combustión de grasa para equilibrar de nuevo tu nivel de glucosa en sangre, ¿no? ¿Esto qué ocurre? Que se ha llevado a una acción de parche desde los consejos nutricionales, como puede ser el del desayuno es la comida más importante del día, o hay que comer 5 veces al día para mantener el nivel de intensidad. Si eso hubiera sido así, y tú lo sabes, Andrés, probablemente no existiríamos como especie, porque somos a lo mejor la primera o la segunda generación que dispone de 5 comidas al día. La posibilidad de comer. No, y ahora o hay teorías, ¿no?, que recomiendan, sobre todo para el peso, ¿no? 5 ingestas y... Sí, totalmente recomendado, pero con un soporte científico cero. Cuando digo cero, es cero. Es cero. No, más o menos está demostrado. No. La evidencia científica de que 5 comidas generen mejor estabilidad glicémica en la sangre en comparación con no comer es cero. De todas maneras, también esto... Y digo el ayuno con, bueno, la teoría, las paleoteorías, por decirlo de una manera, porque también me imagino yo que el ser humano antes no tenía la facilidad del acceso a eso y lo normal es que durante tanto tiempo el hombre no podía... coherente. Si lo piensas un poco y intentas romper un poco tus pilares con los que te comportas diariamente, dale un pase a poder pensar que eso podía haber pasado. En un momento dices, es verdad, eso tuvo que haber pasado, que ayunábamos. No todos los días comíamos a las 8 como desayuno. Eso no podía ser un hándicap para tu cuerpo. Al contrario, tuvo que convertirse en algo que realmente perpetuara la especie. Ser capaces de tener energía sin comer tuvo que ser un beneficio como especie. Y hay gente, ya no sé si de paleo, sino de otro tipo de teorías, que dicen que, por ejemplo, comer, cuando vas a hacer una ingesta, comer solo de esa cosa. ¿Sabes? Por ejemplo, si vas a comer carne, solo comes a lo mejor comes más carne y luego ya por la noche cenas solo tomate. ¿Eso hay algún estudio que indique que es mejor, peor? Lo desconozco, Andrés, pero tiene mucha lógica. Es decir, el comer de forma muy variada probablemente no sea algo a lo que estamos acostumbrados también. Probablemente no sea algo a lo que estamos
claro, ¿no? Perdón, acostumbrado, sino que sea algo pues que realmente hemos incorporado a día de hoy, ¿no? Como un disfrute de la comida, ¿no? El hacerte una ensalada con 14 ingredientes. Pues a lo mejor no, a lo mejor estamos, la guarnición, a lo mejor estamos más acostumbrados a comernos 8 tomates y medio pollo. Y con eso estamos más servidos. Pero con relación a la longevidad, que es el tema que estamos hablando hoy, no lo tendría yo relacionado. Sí, no. A día de hoy con la longevidad está totalmente relacionado. Insisto, los 5 factores que hemos hablado comunes a las zonas azules, el ayuno y los baños de contraste. Vamos a los baños de contraste, que es donde no habíamos entrado. Tú lo que vienes a decir es que haya cambios bruscos de temperatura, Sí, porque sí, pero luego nos ponemos malos. Nos ponemos malos porque no estamos adaptados a esos cambios de temperatura y tenemos un sistema inmune débil o que se deprime ante los cambios de temperatura, cuando viene mucho calor o cuando viene mucho frío. Como no estamos entrenados, pues lo que ocurre es que tu sistema inmune sufre de esa depresión que genera el cambio térmico y te expones a ponerte mal. Pero realmente, lo que hoy en día sabemos, y es una cosa que está totalmente demostrada, es que el ser humano estuvo expuesto constantemente a cambios de temperatura, que no tenía esta normotemperatura que tenemos hoy en día, no por vivir en Canarias, sino porque incluso viviendo en Canarias, que tenemos una variación de temperatura muy baja, de 7-8 grados entre la noche, entre la zona más fría y la zona el momento más frío, más cálido del día. Y a lo largo del año, pues también, una zona como muy suave de cambio de temperatura, porque hay una serie de búferos, de tampones térmicos que hemos construido, como son los edificios, como es la ropa y como son todos los controladores de temperatura de coche, casa y trabajo, ¿no? O sea, al final, que parece que estamos totalmente controlados y estamos expuestos a un cambio de temperatura mínimo, que son 24 grados. Pues hace calor, pones el aire acondicionado, hace frío, pones la estufa. Y eso ha ido condicionando nuestro soporte ante el choque térmico. Pero ¿cuál es lo importante de lo que quiero contar? Que realmente tenemos una necesidad biológica de generar choques térmicos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo humano tenemos unas proteínas que se llaman las proteínas de choque térmico, se llaman así, que son las encargadas de varios aspectos tremendamente importantes, como es la regeneración de neuronas, la regeneración muscular y la especialización o sensibilización de tu sistema inmune, que tu sistema inmune sepa atacar de forma directa a un virus o de forma más sistémica a una bacteria de forma efectiva y rápida. Eso lo estimulan las proteínas de choque térmico y, como dice el nombre, son proteínas que genera tu cuerpo ante el choque térmico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de exponerte al calor y al frío o exponerte a los choques térmicos, no estamos hablando solamente de que te vas a poner fuerte y no te vas a resfriar. No, estás hablando de que estimula tu regeneración neuronal relacionada con patologías como la demencia, el Alzheimer y bla, 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 bla. Estimula la protección de tu tejido muscular, relacionada, por ejemplo, también con tu debilidad ante una patología tan grave como el cáncer, que es el músculo que tiene. Y hemos hablado del sistema inmune. Entonces, el ser humano no solo es que reaccione bien, es que a lo que quiero contar es que el ser humano necesita exponerse al choque térmico. En un sitio como Lanzarote, por ejemplo, para los que nos están escuchando... Sí, ¿qué haría? ¿Qué tendría que hacer la gente? Yo creo que la aplicación práctica es exponerte al choque térmico, buscar el choque térmico. En la ducha, por ejemplo. Darte una ducha de agua fría. Mínimo 2 minutos. Entre 2 y 5 minutos de agua fría de ducha al día, las veces que te duches. Como mínimo una, esperamos todos, ¿no? Que te duches. Pero eso, por ejemplo, los cardiólogos no creo que lo recomienden. Desconozco sus recomendaciones con respecto a la... para gente que es sensible, lógicamente. Para gente que es sensible, que tenga algún tipo de patología establecida, a lo mejor habría que hablarlo, ¿no? En este caso, si hay alguna persona que nos está escuchando que tenga patología cardíaca, pues que lo consulte con su térmico, si hay una relación. Yo la desconozco actualmente. Estamos hablando de personas en salud todavía, ¿no? En relativa salud, ¿no? Sí. Choque térmico, insisto, agua, ducha fría y sauna, en la medida en la que puedas. Exponerte una vez en semana, por ejemplo, a un choque térmico de calor de 20-30 minutos, está demostrado que genera el estímulo de las proteínas de choque térmico y la ducha fría y los baños de contraste. Vale, perdona, Irán, perdona que te interrumpa, pero entonces nosotros quizás sea el peor sitio del mundo, porque, por ejemplo, si tú vives en Sevilla, es fantástico, porque tú en Sevilla sales de tu trabajo, choque térmico, en el verano 40 grados, meto a 20. Luego en el invierno es lo contrario, tienes calefacción, 2 grados. No sé si eso vale, eso ya lo harían en esas zonas más, no sé, en este caso más sanas, por decirlo de una manera. Habría que meditarlo, no es un pensamiento que te ha venido ahora y lo tendría que meditar. Evidentemente, son choques térmicos brutales. Son choques térmicos, pero realmente tiene que producir, por ejemplo, el choque térmico hacia la hipotermia
tiene que llegar a producir cierto temblor. No llegar a la hipotermia, evidentemente, porque si llegas a la hipotermia... Tiene que picar, tienes que notarlo, no es meterte en el agua y salir. Tienes que estar 2-3 minutos para que notes un poco y cuando salgas notes esa reacción de vasodilatación de tu cuerpo que te genera calor en la piel y que tienes cierto temblor. Evidentemente no llegar a la hipotermia, porque todo eso tiene que ver con un término que para mí me alucina, Andrés, que me parece como la clave hoy en día de hoy, si tú quieres realmente vivir 100 años, que es en inglés le llaman el biohacking, que es como el ataque a tu biología. En español le dicen la hormesis, que es como un poco entender que hay determinadas cosas que tú puedes hacer que en grandes cantidades serían malas para ti, pero en pequeñas cantidades son positivas, como por ejemplo la exposición al frío. Si tú te expones 1 hora en la montaña al frío, entras en hipotermia y puedes morir. En cambio, si tú tienes pequeñas exposiciones, 2 a 5 minutos, tiene un estímulo favorable, igual que el calor. Si tú te vas al desierto y estás 3 horas caminando a 50 grados, probablemente mueras por un choque térmico, por un shock. Pero si te expones pequeñas dosis de 20-30 minutos a 50 grados, como podrías padecer en Sevilla, y luego te resguardas y vuelves, pues habría que pensarlo en un entorno local. Pero para lo que es la práctica, que es lo que nosotros dice una duchita fría. Una duchita fría de 2 a 5 minutos, o ahora aprovechar todo el invierno e intentar todos los días un bañito de 2 a 3 minutos en la marea, meterte a aprovechar que tenemos mar, el que no pues tendrá un lago, tendrá un río, tendrá tal, o la simple ducha fría, que además ahorras en calentador, que es uno de los los mayores consumos que tienes en casa. Insisto, pruébenlo, de verdad lo digo, ya no como pues un poco... Pero un poco desagradable, Airán. Es bastante desagradable, lo voy a decir, es bastante desagradable, sobre todo al principio, sobre todo cuando vienes acostumbrado toda la vida. Yo me reconozco como tal, porque todo esto no lo he hecho yo toda mi vida, ¿sabes? Yo siempre me he duchado agua caliente, además me encantaba el agua caliente, pero es verdad que desde que estoy haciendo el tema del agua fría, que ya llevo un tiempo, noto una diferencia sustancial, mucho más que sustancial, sobre todo por las mañanas, Andrés. O sea, el hecho de levantarte por la mañana y darte una ducha de agua fría genera un estímulo a nivel hormonal en tu cuerpo de actividad física, que es todo lo contrario al que obtienes con el agua caliente. El agua caliente en ese sentido lo que hace es te calma, te tranquiliza, que podría ser a lo mejor como algo más propio para por la noche, ¿no? Para entrar en un estado más de calma. Sí, como los niños pequeños se le bañan. Como los niños pequeños, para mantener la temperatura, aunque hay mucha controversia con eso también, con el tema de la temperatura a la hora de irte a dormir, en la cama y tal, ¿no? Que eso es otro tema fantástico, ¿no? Pero, insisto, pruébenlo. 5 minutos de agua fría, 3 minutos, 2 minutos, lo que sea. A lo mejor dices 5, ni loco, estoy 5 minutos en la ducha. Más, gasto mucha agua. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Pero si tienes una piscina en casa, que aquí mucha gente tiene piscina en casa o un complejo, lo que sea, y está fría en invierno, aprovéchalo y date una ducha. Hazlo un mes. Vale, de todas maneras también lo que has dicho, que como no estás más acostumbrado, te puedes poner malo. No sé si hay una manera de ir empezando poco a poco para todo que no te en la vida mal. tiene que ser progresivo. Entonces, si tú no lo estás haciendo ahora y tu ducha actual... No hay que ponerse malo. De todas maneras, tampoco pasa nada, porque coges un resfriadillo de vez en cuando por choque térmico, no te vas a morir por eso. Te hace más fuerte. Lo que no te mata te hace más fuerte. Ese es el término hormesis. La hormesis es el que no te mata, te hace más fuerte. Es tan cierto y tiene muchos aspectos de aplicación. Uno son los choques térmicos, otro es la suciedad, la higiene, es decir, permanecer ajeno a los patógenos te hace débil ante los patógenos. Claro. Eso no quiere decir que tengas que coger e inocularte de virus. Lo que quiere decir es que tampoco hace falta que te laves las manos cada 5 minutos para permanecer ajeno a los patógenos. Por eso lo que te hace es débil a la exposición de patógenos. Es el mismo término. Hormesis viene a hablar de frío, de calor, de patógenos. No, lo que decía antes de las plantas salvajes. De los tóxicos, del deporte. El deporte al final, el ejercicio físico es una hormesis. Es un momento en el que tú generas un estímulo que tu cuerpo lo estás dañando para luego... Pero luego, tú que sabes de triatlones también, ¿no es exagerado a veces ese sobreesfuerzo? Sí, además está medido. A día de hoy, la relación entre el ejercicio físico y la esperanza de vida, ¿vale?, es una relación parabólica, una curva de Gauss, es decir, de 0, el que no se mueve tiene menos protección ante la patología que el que se mueve, ¿no? Y va aumentando. Tú te mueves 20 minutos y tienes mejor protección contra la patología que el que se mueve 0, ¿no? Entonces va aumentando, pero que llega un punto en el que la curva empieza a descender. Entonces, en el deporte, por ejemplo, de larga resistencia, aeróbico, de nivel moderado o bajo, como puede ser el triatlón, ¿no?, sobre todo el conocido aquí como el Ironman, a partir de los 90 minutos la curva empieza a decrecer y aumenta la probabilidad de padecer rigidez arterial, que es uno de los factores más determinantes de la patología cardiovascular, y las propias degeneraciones cardiovasculares en el corazón, como puede ser las miositis en el músculo cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de los 90 minutos yo no lo recomendaría. Podemos decir que entrenar para el Ironman va en contra de la salud, lo podemos decir. ¿Es más saludable que estar sedentario? Probablemente habría que ver la curva,
¿no? Claro. Y entonces, cuando estás en 4 horas diarias, ver si estás por encima ya, probablemente estés por encima del sedentario, pero probablemente estés por debajo del que entrena 1 hora. No, sí, sí. No, y además que luego muchos deportistas profesionales que han castigado el cuerpo luego han tenido secuelas. Eso es un hecho, Andrés. Eso no es una opinión mía, eso no es una tendencia. No, ahora, no. A partir de los 90 minutos en el deporte moderado y en el deporte intenso, a partir de los 50, 60 minutos diarios. A partir de ahí ya empieza a tener un coste en lugar de un beneficio. Lo vamos a dejar aquí para que la gente se quede con ganas. Irán, ha sido un placer. Muchas gracias. A ti. Gracias. Bueno, ya han conocido las palabras de Irán Fernández. Sobre todo, bueno, nos hemos desviado un poco, pero la idea es, si uno quiere vivir 100 años, sobre todo para empezar, llegar a los 100 años, lo que significa, y segundo también, lo ha dicho varias veces en la entrevista, llegar con unos niveles de calidad, ¿no? Y eso es, bueno, una serie de cosas, ¿no? Esas ciudades azules, ¿no? Que zonas azules y ciudades azules en las que, bueno, pues también indicativos de por qué en determinadas poblaciones se llegan a los 100 años y cómo se llega, ¿no? Él ha estado hablando de todo esto, no lo voy a repetir, pero la verdad que cosas que hacen, algunas cosas hacen que pensar. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.